¿Qué tal? Les pido una disculpa. Me he tardado ya que con los cambios de horario en mis trabajos me he tardado para hacer los demás videos. Pero en este video quiero mostrarles una actualización o un cambio de imagen que le hice a uno anterior que ya tenía. El proyecto final es este que les estoy mostrando. Quiero que vean a continuación cómo era el primero y el cambio que tuvo después de lo que le hice. Este es el proyecto sobre el que hice la modificación. Fue de los primeros trabajos que hacía, está hecho totalmente con papel cascarón y algunos recortes de hojas. Sobre de este trabajé ya que quería darle otro cambio y aprovechando los nuevos conocimientos quise modificarlo. Para empezar, lo primero que tuve que hacer fueron muchos ladrillitos de unicel. Como verán, me llevé un buen rato. Tuve que hacer muchas láminas y recolectar muchos ladrillitos para empezar este proyecto. Para hacer las láminas de los ladrillos, primero hice un riel. Todo lo construí con papel cascarón y le di el grosor que necesitaba para hacer cada ladrillo. Como ven, con el cortador lo único que necesitaba hacer era deslizarlo sobre ese riel y me quedaban las láminas. También lo podía ocupar con el cúter. De esa manera logré hacer muchas láminas rápidas y ya solo me dediqué a cortar cada ladrillito. Después hice unas modificaciones al proyecto inicial y me dediqué a pegar cada ladrillito por la parte de afuera para dar esa estructura o ese acabado de casa antigua o de piedra. Esto me llevó un rato, por lo que les recomiendo que tengan un poco de paciencia. Así es como fue avanzando el proyecto, ya con toda la estructura cubierta con los ladrillos. He dejado las chimeneas intactas porque después las cubriría con la masa DAS. Agregué los acabados de lo que sería el barandal en el balcón y cubrí lo demás de la casa. En los balcones agregué otro tipo de acabado en los ladrillos para hacerlo de una manera más distintiva a un suelo antiguo. Para los acabados del techo únicamente continué con los ladrillos y después con el cúter corté al ras. Eso fue lo más rápido que se puede hacer y los techos los cubrí con otras láminas de papel cascarón. Después decidí agregar otro detalle que me he fijado que tienen las construcciones hechas de piedra como los castillos. Simplemente hice unas tiras de papel cascarón y las fui pegando en las esquinas para dar otro tipo de acabado más realista. Después, con el mismo papel cascarón agregué más detalles para darle ese aspecto de construcción antigua. En la chimenea ya agregué la masa DAS y le di forma. A los balcones les agregué un poco más de refuerzo y continué con toda la estructura. Las ventanas las hice por separado ya que después las fui pegando. Como pueden ver, la masa DAS le dio otra forma a lo que sería la chimenea. Y estos son los refuerzos de los que les hablaba. Continué con otras ventanas y decidí colocar otras dos después. Para la parte de arriba no sabía si pondría un barandal o no y al final sí lo terminé poniendo. Para las ventanas decidí hacer otra forma y aparte de las cuadradas coloqué estas. Para el techo ya empecé a trabajarlo y lo hice con papel de un folder. Hice muchas tiras y las fui colocando uno sobre otra. Al final también agregué más detalles sobre los balcones y así es como fue quedando todo el proyecto. Agregué más tejados. Esto fue una parte un poco lenta, ya que agregar tira por tira te lleva un tiempo, pero van quedando. Y para cubrirlo simplemente coloqué la masa DAS también. Vean los acabados que se logran con la masa DAS sobre las chimeneas.
Jugué con los patrones ya que no quería que las dos fueran igual. Una vez terminado todo, como siempre les digo, agrego mi base toda de color negro. Así es como quedaría si lo quisieran dejar todo de color gris. Yo ya tengo otros proyectos de este color, por lo que no lo dejé así, simplemente lo ocupé como una base para el siguiente color. Lo decidí cambiar por este tono un poco más amarillo para darle un cambio a lo que ya tenía. El techo primeramente lo pinté de azul y después lo cambié. Los detalles de los que les hablaba al principio los pinté de diferentes colores. Las ventanas todas las pinté con su color amarillo para que pareciera luz interna. Y las chimeneas ya las empecé a pintar de otro color. Algunas vigas las dejé en color madera y otras las pinté como si fuera un continuado de las bardas, en color gris para dar esa idea de piedra. A las ventanas decidí ocupar este acetato, lo marqué con un plumón permanente e hice esa especie como de malla sobre todo el papel acetato. Y después corté pedacitos para cada ventana. Para las puertas de los balcones decidí ocupar lo que era el folder y simplemente hice la estructura. La recorté y le corté otro pedacito que les puse encima para dar otro acabado en las puertas. Y después decidí dónde iría cada una. Para el barandal que le coloqué arriba, decidí ocupar esta malla que me encontré. Nunca la había trabajado, pero decidí hacer un pequeño recorte para hacer esa estructura de barandal que colocaría en este pedazo. Después de cortado, lo pinté y le di unos tonos entre plateado y marrón, para que pareciera como si fuera de metal ya viejo. Después de verlo, me gustó cómo quedó y decidí incorporárselo. Así es como queda al final, le agregué algunos refuerzos y ya quedó en la parte de afuera de la casa. Para hacer una especie de enredadera, decidí simplemente utilizar lo que ya les había enseñado en el video anterior, de la esponja, para dar esa idea de la enredadera. La fui colocando por la parte de afuera, a manera de que parecieran de esas plantas que van creciendo sobre las paredes. Es muy fácil de colocarla, simplemente con resistol como lo ven acá, y fui pegando de poquito en poquito hasta darle esa forma. Y así es como yo decidí que ya quedaría al final. En las enredaderas y en el balcón coloqué más y con un poco de acerrín de otro color le fui dando esa idea como si fueran flores de la enredadera, lo que le dio otro acabado más particular. Como ven, este es el trabajo final, ya con los acabados nuevos y la nueva forma. Le saqué fotos como siempre con las figuras que utilizo para que vean que el tamaño se adecua a juegos de rol, pero ustedes pueden hacerlo del tamaño que quieran y de diferentes formas. Viéndolo bien, me agradó mucho cómo le hice esta nueva forma a un trabajo ya anterior, lo que ustedes pueden hacer después con todos sus proyectos si en algún momento deciden cambiarlos. Y bueno, este fue el proyecto que hice. A mí me agradó mucho la modificación que le hice, le di otro cambio. Y como pueden ver, si a ustedes no les gusta un primer proyecto, siempre tienen la posibilidad de modificarlo y cambiarlo a futuro. Yo seguiré con los videos y de nuevo una disculpa, me he tardado, pero por los tiempos no se ha podido que los haga tan rápido. Pero continuaré subiendo más trabajos.